Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a proseguir un poco el estudio de los tres fallos que nos indica el programa. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas, está, Rocío? buenas Vamos tardes. a proseguir hoy, como decía, tenemos tres fallos de la Corte Suprema de Justicia que tenemos que examinar según nuestro programa. Y la vez anterior tuvimos oportunidad de examinar solo uno, quizá por la extensión misma del fallo o tal vez porque el debate fue interesante y movió a examinar a mayor profundidad, despertó la curiosidad de ustedes, que es el propósito también de este tipo de ejercicios. Y hoy vamos a seguir con la lectura, con el examen del segundo Segundo fallo, fallo. que trata sobre un caso de reivindicación de inmueble. Y voy a suponer que ya todos leyeron el fallo. Va a ser una presunción juris tantum. Y les voy a ofrecer la palabra para que lancen la primera piedra y vamos a instalar el debate seguidamente. Hago yo una pregunta a los que leyeron el fallo. El caso es un juicio, por supuesto, de conocimiento ordinario, que por esa razón justamente llegó a la Corte Suprema de Justicia, porque los fallos de las instancias anteriores fueron contradictorias, una a favor y la otra en contra. Entonces, para eso está la tercera instancia, que se habilita justamente para estos casos: juicio de conocimiento ordinario, sentencias contradictorias. Y bueno, ¿cómo fue la cosa, Rocío? No nos vayas a dejar, Rocío, así. Parece que ella puso nomás su nombre y se fue a charlar con la vecina. Bueno, Dara, leíste el fallo. Ahora estoy leyendo, doctor. Ah, ahora No, estás no tuve leyendo. Entonces, tiempo para no revisar, tuviste. pero ahora estoy mirando enseguida, ya voy a participar. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Joel. Joel, estoy seguro que habrá leído todo. Se llamó a Bueno, silencio. William, entonces. William Ac- Gamarra Estoy Acá leyendo dice, ahora, profe. está leyendo ahora. Ya con el Rocío asunto. dice, no escucho, se dice. Ya con el asunto. Lorenzo, ¿tuviste oportunidad de leer el fallo? Ese es el caso promovido por reivindicación contra BCA y CISA respecto de inmueble individual finca 5649. En realidad es... Acá están las siglas, porque la publicación en donde apareció este fallo lo que hace es proteger la identidad de los participantes. A nosotros no nos interesa la Sí. identidad, sino el caso mismo, por eso usa las siglas. Y es ASME contra ODLR sobre reivindicación de inmueble. Acuerdo y sentencia número 117 de 2019. Una sentencia relativamente reciente en donde ya participa, por ejemplo, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, que resultó ser el preopinante En de ese la Sala entonces. Civil. Bueno, vamos a ir entonces a Mónica, que nos salve el apócrita, porque ella dijo que ya leyó totalmente el fallo.
y estoy seguro de que estará con numerosas preguntas porque ella suele ser muy curiosa. Profesor, entonces el segundo fallo trata de, ya indicó las siglas del actor demandado y sobre reivindicación de inmuebles. Cierto. Sí, y la parte demandada al contestar presentó la reconvención y ella presenta su contrademanda sobre retención de inmuebles. Se discute la causa en primera instancia y sale la resolución rechazando la demanda reconvencional en este caso y sí se hizo lugar a la reivindicación. Eso se apela luego en segunda instancia y en segunda instancia sí que se revocó el primer punto de la sentencia definitiva, que era del rechazo de la demanda reconvencional. Se rechaza allí y se hizo lugar a la demanda de retención de inmueble que presenta la reconveniente. Y se confirma otra vez en segunda instancia la sentencia definitiva sobre reivindicación de inmuebles. En este punto entonces ya queda como cosa juzgada la cuestión sobre reivindicación de inmuebles. Y ya se analiza solamente sobre la cuestión sobre retención de inmuebles. Pero ¿qué pasa? En segunda instancia, cuando se hizo lugar a la reconvención sobre retención de inmuebles, allí el tribunal otorgó un monto mayor a lo solicitado. Y sobre la retención se había solicitado 20.400.000 y en segunda instancia sí que se le concedió la demanda, se la admitió y se le concedió como monto 24.400.000, 4 millones más entonces. Y allí se apela y sobre esa resolución porque hay una cuestión en donde se le ha otorgado un monto mayor como indemnización sobre retención de inmuebles. Y entonces pasamos a la tercera instancia. Y hay cuestiones que analizar, como por ejemplo que esa parte que presentó la reconvención presentó como documento un informe privado, dice, de un arquitecto, y ese es el único documento que presentó sobre el cual basa su derecho de retención, que por los gastos que ha efectuado en un inmueble. Dice que construyó una casa, además dice también que mandó instalar energía eléctrica, agua potable y demás. Bueno, pero su documento presentado es el informe privado. Y es raro porque se le haya concedido, porque ese documento privado no fue admitido como un documento válido. No pasó por el control judicial, decía en la resolución. Y la otra parte, la reconvenida, en ese caso, ella sí que alega que hubo mala fe, inclusive de la otra persona que realizó las mejoras sin autorización, pero en la resolución el tribunal se funda en que realmente al inicio sí hubo autorización, pero que una vez que haya concluido el tiempo o el plazo por el cual ella tenía permiso para el ingreso a ese lugar, y una vez concluida ese permiso, que prosiguió, ¿verdad? Ella siguió, continuó, tuvo la posesión efectiva en ese lugar, y el tribunal fundamenta de que efectivamente
la reconvenida no opuso ninguna acción para recuperar el inmueble y que fue consentido todo lo que haya realizado esta reconveniente. Y nuestra resolución al final fue de que se hizo lugar a la reconvención por mejora, pero al final se redujo totalmente el monto. Se redujo a 15 millones de guaraníes, pero es raro porque se hizo lugar a la reconvención, pero el título no era idóneo. Bueno, muy No sé si completo tu me resumen, escuchas. Mónica. Te felicito. Realmente le tomaste el hilo a la cuestión y procuraste examinar desde todos los ángulos. Me parece que ya estás aprendiendo a tener otra visión de las cosas. Bueno, pero como dijiste hoy al principio, nuestro objetivo es examinar, poner bajo la lupa, como dicen los periodistas, este fallo, no porque provenga de la Corte, nosotros tenemos que aceptar así mansamente, porque la idea es procurar hacer crecer en ustedes el pensamiento crítico. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que acá hay dos recursos. Desde el punto de vista formal, hay dos recursos. Recurso de nulidad y recurso de apelación. Y por lógica, corresponde siempre estudiar en primer lugar el recurso de nulidad, porque si el recurso de nulidad es procedente, ya va a ser ocioso el estudio del otro recurso. Bueno, eso en primer lugar. Y ustedes ven que el recurrente desistió del recurso de nulidad. No obstante lo cual, siempre el tribunal que estudia la cuestión, en este caso es la Corte, tiene el deber / facultad de examinar de oficio el aspecto formal de la sentencia. Es decir, como que el recurso de nulidad luego va implícito en el de apelación y viceversa. El tribunal, en virtud de lo que dispone el artículo 113 del Código y, a ver un poco, 300 y no me acuerdo cuánto, tiene el deber facultad de examinar oficiosamente la cuestión formal y determinar si es que encuentra mérito para declarar la nulidad, entonces pues puede declarar la nulidad, aunque el recurrente haya desistido de ese recurso. Y en este caso el ministro preopinante realmente mencionó ese aspecto de la cuestión y dijo que si bien el recurrente desistió, el tribunal está obligado a examinar, etcétera. Incluso llegó a detectar un aspecto que podría haber significado la nulidad, pero que dijo que a su juicio no llega a ser de tal entidad que amerite la nulidad, porque hay que tener en cuenta siempre que la nulidad es de última ratio, el último recurso que, es decir, la última medida que tiene que tomar un tribunal, un órgano judicial, la cuestión de la nulidad. Si encuentra que los agravios pueden ser reparados por vía de apelación, tiene que preferir estudiar esos agravios en el marco de la apelación, porque la tendencia es hacia la validez de las resoluciones judiciales y de los actos procesales. Por eso es que se dice siempre que no existe o se ha desterrado la nulidad por la nulidad misma o en el solo beneficio de la ley. Vale decir
no hay nulidad sin perjuicio. No hay nulidad sin perjuicio. Para que exista la nulidad no solamente tiene que existir un acto viciado, o en este caso una resolución que conlleve vicios en el aspecto formal. Además de eso, tiene que haber un perjuicio, porque si no, no tiene sentido declarar la nulidad, que es lo que sería la nulidad en el solo beneficio de la ley. Solo por ajustarse a la ley declarar nulidad carece de un efecto, de un sentido práctico. Bueno, y eso es lo que estudia el preopinante y dice, si bien existe alguna razón que pudiera meritar la nulidad, bueno, pero no es de tal relevancia, por lo que se prefiere desestimar el recurso de nulidad y estudiar el de apelación. Ese es en un primer aspecto. Puede ser reparado por la apelación, dice. Claro, claro. Y no me acuerdo muy bien porque yo cuando iba a escoger estos tres fallos, que en realidad fueron escogidos de una gama bastante amplia, y si los escogí es porque creí que son los que pueden ser más interesantes en su estudio. Cuando leí no me acuerdo muy bien si era justamente por lo que indicó Mónica, que se tomó en cuenta un elemento probatorio que en realidad no reunía los requisitos para constituirse en tal, porque era una actuación que se produjo fuera del proceso y sin el control de la otra parte y el control judicial. Y bueno, sí es cierto, eso puede ser una causal de nulidad, pero los agravios pueden ser reparados por vía de apelación y eso es lo que se hizo. En primer lugar, acá la cuestión es bastante compleja, por eso que es interesante este fallo, porque tiene una demanda y una acción reconvencional. El propietario reclama la restitución del inmueble, recuperar el uso y goce de la cosa en virtud del dominio que tiene, porque la acción reivindicatoria es una acción que nace justamente del dominio, del derecho de propiedad, y tiene la particularidad de que es imprescriptible. En cualquier momento el propietario puede reclamar la reivindicación. Y perdón, hay un punto muy importante también, doctor, que a mi parecer hay que rescatar, ¿verdad? En el punto de que se plantea la reivindicación y se reconviene por retención, más o menos ya nace una obligación ya de restituir, porque la reivindicación ya no va a ser tanto discutida. El otro va a sostenerse que yo necesito que se me pague esto para devolver. El otro medio, la cancha ya está ganada con la reivindicación. Esa es la obligación de restituir nuevamente, ¿verdad? Claro, la forma en que se contestó la demanda prácticamente implica un allanamiento con respecto a la acción reivindicatoria. Y cuando me llamó, yo dije, socorro. El tipo no me creyó. Ha silencioso el micrófono. El tipo no le creyó, dicen. Para mí Ah, que está ahí sí ya. bueno, vamos enterando de los chismes de paso acá. Bueno, la cuestión es así. La forma en que quedó trabada la litis implica un inequívoco reconocimiento de la parte demandada del derecho que le asiste al propietario para la reivindicación. Solamente dice, sí, cierto, yo tengo la obligación de entregarle el inmueble, pero también tengo el derecho de cobrar primero el costo de las mejoras que yo introduje. Eso es lo que dice. Entonces ya no está en discusión el derecho a reivindicar. Claro. Solamente queda en discusión el derecho de retención que invoca la parte demandada. Y a ese efecto promueve la acción reconvencional.
Y Medio que ya se definió el pleito de cómo va a ser trabada la litis. así es. Y eso a mí me parece un error de estrategia de parte del demandado, porque ya somete a la consideración del órgano judicial la cuestión del derecho de retención. Y el derecho de retención bien podía haberse reservado como una carta bajo la manga Como el último para cartucho. deducirla, claro, una vez que haya quedado firme la sentencia con respecto a la acción reivindicatoria. Y en realidad yo creo que le favoreció en ese sentido a la parte autora, a la parte reivindicante, porque si ustedes son abogados de la parte demandada, ¿qué es lo que van a pretender? Si su cliente no tiene forma de enfrentar el derecho que invoca el autor como propietario del inmueble, porque a ese derecho, ¿qué es lo que se puede oponer? Lo que suele hacerse típicamente es plantear la reconvención, pero por usucapión, reclamando también la propiedad por la posesión continuada, con ánimo de tener la cosa para sí, por el plazo que la ley determina, que nuestro código es de 20 años, que era de 30 años en la época del código de Vélez, se redujo a 20 ahora. Y la posesión 20 añal, con las características que la ley dice, posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida y con ánimo de tener la cosa para sí. Pero en este caso, la demandada no opuso esa acción en forma de reconvención y prefirió oponerla de retención por cobro de mejoras. Y repito, hubiera esperado a que quede firme la sentencia en la acción reivindicatoria, ¿verdad? Y eso va a ser después de haber transitado a lo mejor hasta la segunda instancia y finalmente tal vez hasta la tercera, y recién después, cuando se intente ejecutar esa sentencia, allí promover la demanda de retención por cobro de mejora. Y con eso habrá ganado un tiempo precioso, que es lo único que puede pretender alguien que no tiene un derecho mejor que el demandante en este caso: permanecer por el mayor tiempo posible en el inmueble ajeno, porque eso es lo que se podría pretender, ya que no va a cuestionar la propiedad. Pero acá se hizo ya que ambas cosas sean objeto de la discusión en esta demanda, y ya no le va a quedar tiempo después para ganar mediante la interposición de una demanda de retención por cobro de mejoras, porque eso ya se discutió y eso ya llegó hasta la tercera instancia. Bueno, con respecto a la acción reivindicatoria, entonces quedó ya fuera del debate. Solamente se discute la acción reconvencional, y en la acción reconvencional se discute en primer lugar si el demandado tiene derecho a las mejoras que invoca, y cuáles son esas mejoras que son exigibles, cuyo costo es exigible. Las mejoras, dice nuestro Código Civil, se dividen en mejoras necesarias, mejoras útiles y mejoras suntuarias. De ellas, solamente las mejoras necesarias son indiscutiblemente resarcibles, es decir, reembolsables. Le tiene que reembolsar porque el poseedor
En este caso, hizo lo que era necesario hacer, indispensable hacer. Son las mejoras necesarias. Y están las mejoras útiles, que si bien no son indispensables, sin embargo, le dan al inmueble un plus, un valor mayor, le dan una plusvalía. Entonces, tanto las mejoras necesarias como las útiles, dependiendo de cuáles sean, porque a veces son útiles solamente para el poseedor y no le van a brindar ninguna utilidad al propietario. Pero en principio las mejoras útiles también son reembolsables. No así las mejoras suntuarias. Y bueno, entonces acá se tiene que discutir en primer lugar Sí. cuáles son las mejoras, a qué categoría corresponden, en primer lugar. En segundo lugar, el que promueve la demanda por vía de reconvención de retención de inmueble por cobro de mejoras tiene la obligación legal o la carga procesal de probar su pretensión, probar la viabilidad de su pretensión. El artículo 249 de nuestro Código Procesal exige todo aquel que invoca un hecho controvertido tiene la carga de probar esos hechos. Es decir, la carga probatoria acá corresponde al que invoca ese hecho. Yo introduje tales y tales mejoras. Me costaron tanto. Ah, ¿y dónde están los documentos? En este caso, aparentemente se presentó una pericia o una tasación que se hizo en forma privada, que no se hizo dentro del proceso, y sin embargo se hizo valer en una instancia anterior. Y eso es lo que la Corte Suprema dice, bueno, la carga probatoria no fue cumplida a cabalidad porque esta prueba no puede ser admitida por tal razón, que es lo que dijo hoy Mónica. Y esa fue la razón por la cual se redujo sustancialmente el monto de la pretensión de la poseedora, de la demandada en la acción principal. Bueno, estuve hablando mucho, ya también les quiero escuchar a ustedes. A esta altura me parece que algunas preguntas ya han de surgir. No hay ninguna. Vamos a despedirnos ya hasta el próximo viernes. Profesor, en segunda instancia, ¿en qué se basó en apelaciones del tribunal para conceder el monto de 24.400.000, que era 4 millones más, siendo que el pedido era de 20.400.000? Esa parte yo no entendí, y cómo, por ejemplo, se le va a conceder, y más todavía por el título que no era idóneo, ¿verdad? El medio probatorio que presentó. Bueno, y ¿cómo se llama ese vicio en la sentencia? Falta el principio de congruencia. Y que es causal de nulidad. Pero ¿cómo se llama la sentencia que otorga más de lo que se pidió? Ultra petita. Ultra petita, más allá de lo que se pidió. Sí. Y eso es causal de nulidad. Creo que Cuando el tribunal haya hecho algún cálculo extraño de que los intereses y demás cosas, pero los intereses en todo caso tienen que ser objeto de estudio cuando llegue el momento de hacer la liquidación de la ejecución, si es que se llega a condenar, pero no en la sentencia, porque en la sentencia, como hemos estudiado siempre,
el órgano judicial, sea el juez o el tribunal, no puede apartarse del marco de la litis contestatio en primera instancia, y en segunda instancia no puede apartarse de los límites del recurso. Así es. Y la ley dice que el tribunal no puede estudiar una cuestión que no fue propuesta en primera instancia, ni tampoco aquello que no fue materia de recurso, artículo 420 si no me equivoco, y establece justamente la aplicación del principio de congruencia para el órgano de revisión. No puede ir más allá. Si no se apeló la cosa, bueno, pues quedó firme. O si se apeló pero no se fundamentó el recurso, no se expresaron los agravios, entonces tampoco el tribunal puede suplir a las partes. ¿Por qué? Porque nuestro procedimiento es dispositivo y no inquisitivo, o por lo menos no es totalmente inquisitivo, porque hay algunas cosas que sí siguen siendo del sistema inquisitivo, como por ejemplo las facultades del órgano judicial, artículo 18, las facultades instructorias y ordenatorias, en virtud de las cuales el juez puede inclusive ordenar pruebas de oficio, lo cual le hace ruido a la gente que piensa que el procedimiento es una garantía para los justiciables. Bueno, ¿y qué más te pareció extraño, Mónica? Sin embargo, a pesar de ese vicio, la Corte no declaró la nulidad, porque le pareció que más bien le iba a beneficiar a la otra parte. Imagínense anular sin pronunciarse sobre el fondo y hacer el reenvío para que otro tribunal dicte la sentencia. Es una pérdida inútil de tiempo. Sí. En cuanto a las mejoras que la reconvenida en este caso había alegado, ¿verdad?, que esas mejoras no fueron autorizadas, pero que fueron realizadas. Ella dijo que se actuó de mala fe, pero el tribunal al fundar su resolución dijo que en realidad no hubo mala fe, porque ella al inicio autorizó, y que una vez que se haya cumplido el plazo para que en este caso la reconveniente desaloje el lugar, ella no realizó ningún acto para que sean efectivos tales hechos. Pero que tampoco, ella dice que esas mejoras no puede ser válida el informe que haya presentado por esas mejoras realizadas, pero tampoco ella decía, ¿verdad?, en el fundamento, que ella tampoco se atribuyó haber realizado aquellas mejoras. Hay dos puntos muy importantes ahí, Mónica, que se tuvo en cuenta. Uno de ellas es, o sea, sí es cierto, se habló de la mala fe. El primero de ellos, sobre los 24 millones, por ejemplo, en segunda instancia, tipo le sumó el interés, cosa que no se pidió, ¿verdad? Y después en la corte llegó y se habló sobre ellos hablaron sobre la mala fe, pero la mala fe no fue probada, dice, ¿verdad? No fue probada, y el caso de retrasarle el valor de las mejoras, que era de 15 millones, se tomó en cuenta justamente lo que dijo el profesor al inicio, sobre las mejoras necesarias. ¿Por qué? Porque había un documento que obviamente era extrajudicial, la de la tasación que hizo la señora, que no se llevó en cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso muy bien podía haberse declarado la nulidad,
muy bien podía haberse declarado la nulidad, pero dijo el preopinante, dijo que se podía reparar por vía de la apelación, y ahí ellos analizaron y encontraron que resarcible los 15 millones era respecto a las mejoras necesarias introducidas al inmueble, ¿verdad? Porque la mala fe al menos no se probó, dijo. Claro, y eso porque hay justamente la ley determina que la buena fe se presume y la mala fe hay que probar. Y acá no se probó la mala fe. O sea, habla también de la carga probatoria, que es Claro, claro. una constante en este fallo. El que logró probar su pretensión es el que va a llevarse la sentencia favorable. No es solo alegar. No es solamente alegar, hay que probar. Por eso es que siempre se dice que la sentencia tiene que ser dictada, y los romanos decían secundum allegata et probata, según lo alegado y probado. No es solamente alegar, hay que probar. Y ahí, secundum allegata et probata es conforme a lo que cada parte alegó. Ahí establece justamente la cuestión de la congruencia. No puede apartarse de eso. No otorgar lo que no se pidió, ni otorgar más de lo que se pidió, o no otorgar menos de lo que se pidió, etcétera, ¿verdad? Y ahí nuevamente, doctor, vuelve a definir otra vez las partes, vuelven a definir nuevamente sobre la base de lo que va a ser la litis y lo que se va a tener que discutir, ¿verdad? Así es, Durante todo el proceso. así mismo. Tanto en primera como en las ulteriores instancias. Bueno, Lorenzo, Orando usted, Lorenzo y Pinta. pudimos comprender. Sí, sí, no, justamente acá lo que hay una confusión, viste que hay una parte donde dice que más o menos el tribunal favoreció, o sea, yo entiendo, era que favoreció a la persona, pero justamente la compañera Mónica había hablado en el último, que justamente acá dice, en cuanto al monto, dice, en consecuencia fijar la suma de 15 millones, o sea, esa es la suma que recibió, Esa es la porque suma, acá ese es el monto que finalmente estableció la Corte. Y estableció redujo la Corte, de porque 24 millones acá, 400 mil, que era inicialmente, redujo a 15 millones. sí. Porque justamente cita el artículo 407 en donde dice caso que es innecesario denunciarla, dice, cuando el tribunal puede decidir a favor. Porque justamente en el párrafo 2, en el capítulo 2 cita eso, el artículo 407, Sí, señor. Sí, señor. que no había necesidad, pero sin embargo después dedujo otra vez el monto. No, de que existe causal de nulidad, existe. Existe, sí. Existe. Pero en este caso, al decretarse la nulidad, le iba a favorecer al infractor. Sí, sí. Y entonces el tribunal o el preopinante acá en su voto dice es preferible estudiar los agravios en el marco del recurso de apelación. Ah, sí, sí. Así es. Y además, ustedes ven acá que se establece la categoría de las mejoras. Sí. Las mejoras necesarias, por ejemplo, en un inmueble rural, donde hay una chacra y hay, por ejemplo, una pendiente, es obligatorio realizar los trabajos de curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Son obras que se realizan para contener Contener la la, erosión, por ejemplo. ¿eh? La erosión, por La ejemplo. erosión, para evitar la erosión, contener el avance de las aguas, a veces en días de lluvia muy intensas, que van erosionando el terreno y restándole su valor. Entonces es necesario hacer esas obras.
que a veces son Sí. costosas, porque se llaman curvas de nivel, porque van en forma escalonada, cada tantos metros que existe todo su- sus medidas y sus formas, se hacen siempre en zigzag, etcétera, y en cada parte se van plantando algunas especies que contribuyen a eso. Normalmente, por ejemplo, el cedrón, el cedrón capií, Así es. se utiliza Capi. para eso, ¿verdad? Y, y bueno, son obras que hay que hacer para evitar que se erosione el terreno. Y esas son mejoras necesarias, son Seguramente. reembolsables casi sin discusión. Pero Pero si previo, no, con sí, o sin autorización, eso hay que hacer, no, ¿verdad? pero eso hay que documentar. Claro, Ajá. claro, porque de que se hicieron las mejoras, se hicieron, pero me Sí, costaron tantos millones, eso ya tiene que ser objeto de prueba. así es. Pero Comprendo. si por ahí el poseedor, el demandado, en este caso por reivindicación, construyó al lado de su casa una pileta Un olímpica, dique. ¿verdad? De 500.000 litros, que tuvo un costo millonario, pero que eso a lo mejor el dueño puede decir, no, yo no quiero ninguna piscina acá. Eh, a mí no me interesa, yo no voy a reembolsar eso porque eso él hizo para su propio placer. Y esas son las mejoras suntuarias, ¿verdad? Suntuaria. Claro, porque hizo No puede, para su satisfacción personal. Y el dueño le puede decir podía, jocosamente, bueno, agarre su pileta y llévese acá que yo no quiero. Bueno, entonces acá creo que hoy pudimos detectar la forma o la estructura de una sentencia de la Corte Suprema que ya llega después que el asunto se trató en dos instancias anteriores y qué es lo relevante, qué es lo importante para finalmente dar el derecho a las partes, a cada parte. Y por ejemplo, se habrán dado cuenta ustedes que la vez anterior había preguntado una compañera de ustedes que hoy está ausente, por lo visto está de vacaciones. ¿Qué pasó con ella, Mónica? Con Liz, ¿qué pasó? No sé, no me escribió nada. Ahora nomás veo también que no está. Eh, bueno, Liz, por ejemplo, la vez anterior estuvo haciendo comentarios bastante interesantes al respecto. Y bueno, la, la cuestión de estudiar una sentencia implica escarbar un poco en sus fundamentos y si esos fundamentos se ajustan o no a la ley. Y acá ustedes habrán visto, por ejemplo, que al determinar finalmente cuál es el derecho que corresponde a las partes, en este caso, así como dijimos de un principio, el derecho a la reivindicación ya no había luego discusión, porque la parte demandada dijo, bueno, eh, no dijo me allano, pero al plantear como reconvención solamente la retención La por cobro de retención. mejoras, ya estaba admitiendo tácita pero inequívocamente el derecho de la parte autora de reivindicar el inmueble. Se discutía solamente ya la cuestión de la retención y el Por el reembolso monto. sí, por los gastos efectuados. Pero como que la cuestión de las mejoras fue objeto de una sustancial reducción por parte de la Corte. En realidad no es tan sustancial finalmente, ¿verdad? Pero se redujo. O sea, se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación en ese sentido, ¿verdad?
Se hizo lugar al recurso de apelación, pero se modificó el monto. Entonces hay una admisión parcial del recurso. Y habrán visto ustedes que la Corte repartió las costas en forma proporcional. 63% y 37%, una cosa así, ya no recuerdo en este momento. Pero en forma proporcional al éxito que cada parte obtuvo en el recurso. Así fue. Eso le llamó la atención la otra vez a Liz, porque se hace, no entendía muy bien la cuestión, pero creo que después ya habrá entendido. Y ustedes, si tienen dudas al respecto, ahora es el momento. Bueno, hoy parece que están todos muy callados. Respecto a eso, doctor, justamente estuve viendo hay un fallo de Cargill. ¿Cargill? Hay un fallo que anterior, ese todavía no se tocó, en donde a la contraparte hay una sobre regulación de honorario. Se puede regular a ambas partes. No entiendo bien el alcance no. de la pregunta. No, hay un caso de fallo sobre honorario. Un caso que tenemos también acá es de 45 páginas. O sea, estuve haciendo un repaso ligero nomás, en donde encuentro que también hay una regulación para las contrapartes. Es decir, eso puede darse. Y bueno. Sí, profesor, entiendo Sí. lo que su pregunta es de que si es que tiene también regulación la otra parte, pues, es decir, los dos abogados. Y claro que sí, porque aunque pierde se le regula. No es que pierde y no cobra por su trabajo. ¿Esa es tu pregunta, Lorenzo? Sí, así es. Así es. No, en la ley de honorarios establece también que los honorarios del procurador equivalen al 50% de lo que corresponde al abogado. Y acá, abogado es el que patrocina o el que tiene la dirección jurídica del pleito. Y el procurador es el que realiza la gestión ante los tribunales. Sí. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? O bien actúa, por ejemplo, Mónica Beatriz Paiva en carácter de abogada y bajo patrocinio del abogado Lorenzo Vera Sosa. Si ganan el pleito, Lorenzo va a llevar 100 y Mónica va a llevar 50. Esa es la proporción. Pero si ustedes pierden el pleito, los 100 se va a llevar la otra parte, la mitad le va a corresponder a Lorenzo Vera Sosa y la mitad de lo que percibe Lorenzo le va a tocar a Mónica. Esa es la proporción de los honorarios. O sea, ahora, ya ganamos Sería 50, Lorenzo, 50 para vos, 25 para mí. así mismo. Y el que ganó el pleito, Denis Martínez, va a llevar los 100. Sea la zapata. El premio mayor. Bien. Pero sí, cierto es, aunque pierda el abogado, tiene que cobrar por Tiene su que trabajo. cobrar. ¿Por Claro. qué? Porque el abogado realiza un trabajo que no es de resultado. Él no puede Sí. garantizar el resultado. El juez es el que pone. El juez. Pero el juez. sin embargo ya trabajó. Y trabajó Sí. como para ganar el pleito. No se le reconoció el derecho a su cliente porque a lo mejor no tenía luego derecho o porque no supo hacer valer esos derechos y perdió el pleito. Pero igual tiene que cobrar, Sí. no en la medida en que hubiera podido cobrar si es que ganaba el pleito, pero igual tiene que cobrar porque la gratuidad del trabajo no se presume. No se presume. Y ese es el famoso dicho que aunque pierda, aunque gane, siempre Olimpia campeón. Bueno,
Eso es lo que dicen los olimpistas cuando pierden los partidos. Bueno. Llegan 20. Mirta Gauto, ¿estás por ahí? Parece que no está. No, y hoy estaba luego discutiendo sobre unos chismes del vecino y dejó su micrófono abierto y la escuchamos todos. Tenemos que preguntarle y actualizarnos nosotros porque nos dejó a medias. ¿Qué es lo que preguntó? ¿Qué es lo que le pasó al presidente en ese entonces del Uruguay, Mujica, que había sido que tenía el micrófono abierto y le dijo despacito al que estaba a su lado, el tuerto fulano tal cosa y esta Se vieja escuchó loca, todo. una cosa así dijo, ¿verdad? Dijo por el finado Kirchner y por su señora que en ese entonces Y se escuchó todo. claro, era la presidenta, era ¿cómo se llama? La abogada Fernández de Kirchner. Creo que ya en ese entonces estaba fallecido su marido Néstor Kirchner. Y dijo, esta vieja loca es peor que el tuerto, dijo, y se escuchó. Bueno, Qué cosa. La tecnología cómo nos juega, ¿verdad? pretendió decirle solamente en voz baja al que estaba a su lado, pero escuchó todo el mundo. Casi causó un problema diplomático eso. Y acá eso es lo que le ocurrió a Mirta Gauto. Entre paréntesis, ustedes todos se enteraron de los chismes del vecino ahí. Bueno, Por eso es lo que yo digo que tiene que contar todo porque nos quedamos a media. es verdad. Y ¿Quién vamos fue a que no le hizo preguntarle en la caso? próxima clase qué es lo que realmente aconteció. Yo no escuché. No Ay. escuché nada. Y bueno, pero Mónica escuchó todito y te va a contar en privado, no hay problema. Dara, ¿estás por ahí, Dara? Parece que ya nos abandonaron todos hace rato. Joel puso ahí su nombre y se escondió detrás de su cámara. Y William la misma cosa. Yo como revancha, como castigo, esta vez no voy a alzar al canal de YouTube. Esto está siendo grabado, pero no me quedan ganas ya. Mejor voy a ir a descansar y vamos a vernos el próximo viernes. Vamos a tratar el otro fallo, Otro fallo. que es muy, muy interesante. Y Cumplimiento de les contrato. invito a ustedes a leer a profundidad, empaparse muy bien de los fundamentos de ese fallo y para que nuestra discusión tenga mayor riqueza el próximo viernes. Si no hay más preguntas, lo dejamos por acá. Les deseo que tengan un feliz fin de semana, un buen descanso para todos, que pasen muy bien, cuídense Estaría del bueno, coronavirus. Nos vemos el próximo viernes. estaría bueno mañana dar un repaso a la tarde. Bueno, Ahí ya te vamos a cobrar honorario, Lorenzo. Era No, hora. vamos a Y regular. te lo mando el eje. bueno, Hora extra, profesor. claro. No, la que No, trabaja No, sé que horas no extras, le van a gustar. Rara Sí, es la que sí, trabaja los sí. domingos y todo. Yo no estoy dispuesto. Sobre todo si Ese hay tan poca cumplimiento de- respuesta. Cumplimiento de sentencia ya está ya en la de ruta. Bueno, contrato. estoy encontrando. Cumplimiento de contrato, el fallo número 3 que se alzó, Lorenzo. Fallo número Que, 3. que dicho Sí. sea de paso, como dijo el profesor, es muy interesante. Tiene algunos puntos muy llamativos. Bueno, ojalá y lo lean. Nos vemos el próximo viernes. Sí. Dale, Ya lo profesor. leí, profesor, pero voy a tomarme el tiempo y leer mucho más a profundo. Bueno, hasta el Su viernes riqueza. entonces. Hasta el viernes. Gracias, profesor. Está bien, buenas Gracias. noches.